La sombra en la ventana. Ana se mudó con su familia a un pequeño pueblo montañoso en busca de una vida tranquila. Sin embargo, desde el momento en que pusieron un pie en la antigua casa de la colina, Ana comenzó a sentir una presencia inquietante. La primera noche, escuchó ruidos extraños en la habitación principal y vio una sombra fugaz en la ventana. Atribuyó todo a su imaginación y trató de ignorar sus crecientes ansiedades. A medida que pasaban los días, la sombra en la ventana se volvía más evidente y persistente. Ana comenzó a tener pesadillas y su salud mental se vio afectada. Descubrió que la casa tenía una historia oscura. Un antiguo propietario había desaparecido misteriosamente en la misma casa años atrás. Ana se obsesionó con descubrir la verdad detrás de la sombra en la ventana y comenzó a investigar. La presencia en la ventana se volvió más poderosa y Ana comenzó a experimentar sucesos inexplicables en la casa. Objetos se movían solos, puertas se cerraban con fuerza y Ana tenía la sensación de que estaba siendo observada constantemente. Enfrentó encuentros sobrenaturales aterradores, pero su familia no le creía y la consideraba paranoica. Ana descubrió que la casa estaba vinculada a eventos trágicos del pasado del pueblo. Conoció a otros lugareños con secretos oscuros y se dio cuenta de que no podía confiar en nadie. Con la ayuda de un investigador paranormal local, Ana descubrió que la sombra en la ventana era una presencia maligna que se había apoderado de la casa. La presencia en la ventana intensificó su ataque contra Ana, empujándola al límite de la cordura. Ana luchó por distinguir entre la realidad y la ilusión, y se enfrentó a sucesos cada vez más aterradores. Su salud mental se deterioraba rápidamente y su familia corría peligro. Ana se aferró a su determinación de descubrir la verdad y salvarse a sí misma y a su familia. La historia alcanzó su clímax en una oscura noche de tormenta, cuando Ana se enfrentó a la sombra en la ventana en una lucha desesperada por su vida. La presencia maligna reveló su verdadera naturaleza y los oscuros secretos que acechaban la casa durante años. Ana enfrentó sus propios miedos y debió tomar decisiones difíciles para derrotar a la sombra y resolver el misterio. Con la verdad finalmente revelada, Ana encontró la paz que tanto buscaba. La sombra en la ventana desapareció y la casa recuperó su tranquilidad. Ana y su familia decidieron quedarse en el pueblo, pero Ana nunca olvidó. La mansión abandonada. Había oído hablar de la mansión abandonada en el pueblo durante años. La gente decía que estaba encantada, que nadie se atrevía a entrar en ella después del oscurecer. Pero para mí, eso solo aumentaba mi interés. Siempre había sido un ávido aficionado a lo paranormal y lo inexplicable, así que cuando me enteré de que la mansión iba a ser subastada, supe que tenía que investigarla por mí mismo. Reuní a mi equipo de investigación paranormal compuesto por mi amigo Charlie y mi hermana gemela, Lisa. Nos armamos con nuestros equipos de grabación de audio, cámaras de vídeo y otros dispositivos de detección paranormal, y nos dirigimos hacia la mansión en una fría noche de otoño. Cuando llegamos, nos encontramos con una mansión majestuosa pero decadente. Las ventanas estaban rotas, las puertas colgaban de sus goznes y la yedra cubría gran parte de la fachada. A pesar de su deterioro, la mansión tenía un aire de grandeza pasada que aún se podía percibir. Entramos con cautela, sintiendo una sensación de opresión en el aire. Nuestros dispositivos de detección paranormal comenzaron a actuar, registrando fluctuaciones en los campos electromagnéticos y ruidos inexplicables. Lisa comenzó a sentirse incómoda y nerviosa, pero Charlie y yo la tranquilizamos y seguimos adelante con nuestra investigación. A medida que explorábamos la mansión, descubrimos varias habitaciones con muebles polvorientos,
retratos de personas desconocidas en las paredes y una atmósfera general de abandono. En una habitación en particular, sentimos una repentina ráfaga de frío, a pesar de que el sistema de calefacción estaba funcionando. Decidimos hacer una sesión de EVP, fenómenos de voz electrónica, en la habitación fría, haciendo preguntas en voz alta y esperando respuestas en nuestros dispositivos de grabación de audio. Para nuestra sorpresa, recibimos respuestas en forma de voces susurrantes y murmullos en los archivos de audio cuando los revisamos más tarde. Las respuestas eran ininteligibles y aterradores. A partir de esa noche, nuestra investigación en la mansión abandonada se volvió más intensa. Experimentamos fenómenos inexplicables como luces que se encendían y apagaban por sí solas, sombras que se movían en las esquinas de nuestros ojos, y objetos que se desplazaban misteriosamente. En una ocasión, encontramos un antiguo diario en uno de los cajones de un escritorio. Lisa, que tenía una especial sensibilidad a lo paranormal, lo leyó en voz alta. Las palabras eran inquietantes, hablando de una familia que había vivido en la mansión hace muchos años y de eventos oscuros que habían tenido lugar allí. A medida que Lisa leía, sentimos una presencia ominosa que parecía observarnos desde las sombras. En otra ocasión, durante una sesión de grabación de audio en la sala de estar, captamos una voz clara y distintiva que nos advirtió que nos fuéramos. Nos sentimos sobresaltados y salimos de la mansión inmediatamente, pero la voz nos persiguió incluso afuera, susurrando en nuestros oídos y enviándonos escalofríos por la espalda. Con el tiempo, los fenómenos paranormales se intensificaron. Experimentamos pesadillas vívidas, escuchamos risas siniestras en medio de la noche y sentimos una presencia opresiva que parecía seguirnos a donde quiera que fuéramos. A pesar de ello, nuestra curiosidad y determinación por descubrir la verdad nos impulsaron a seguir adelante con nuestra investigación. Decidimos investigar más sobre la historia de la mansión y descubrimos que había pertenecido a una familia adinerada en el pasado. Habían vivido allí décadas atrás, pero una tragedia inexplicable los había obligado a abandonar la casa de la noche a la mañana. La leyenda local decía que la mansión estaba embrujada por los espíritus de la familia y otros residentes anteriores que habían sufrido destinos trágicos allí. Con esta información en mano, decidimos realizar una última investigación en la mansión, esta vez con la intención de comunicarnos con los supuestos espíritus que la habitaban. Armados con herramientas como una tabla Ouija y una caja de Spirit Box, nos aventuramos de nuevo en la mansión en una oscura noche de luna llena. Realizamos sesiones de comunicación paranormal, haciendo preguntas y buscando respuestas en los dispositivos que llevábamos. Para nuestra sorpresa, esta vez las respuestas eran más claras y coherentes. Los supuestos espíritus nos contaron una historia aterradora de eventos trágicos que habían tenido lugar en la mansión en el pasado. Había sufrimiento, traición y violencia en la historia que los espíritus nos contaban. De repente, durante la sesión, Lisa cayó al suelo, como si alguien la hubiera empujado. Nos apresuramos a ayudarla y notamos marcas rojas en su brazo, como si hubiera sido agarrada con fuerza. Fue entonces cuando decidimos que era suficiente. Salimos de la mansión rápidamente, dejando atrás nuestros equipos de investigación y jurando no volver nunca más. Desde esa noche, nunca pudimos explicar completamente lo que había sucedido en la mansión abandonada. Los fenómenos paranormales cesaron, pero las marcas en el brazo de Lisa persistieron durante semanas, recordándonos que algo siniestro había ocurrido allí. Investigamos más sobre la historia de la mansión y descubrimos que seguía siendo objeto de leyendas y rumores en el pueblo. Muchos afirmaban haber experimentado eventos paranormales similares en la mansión, pero nadie se atrevía a acercarse a ella después del oscurecer.
Aunque nunca pudimos descubrir la verdad detrás de la mansión abandonada, la experiencia nos dejó con una sensación de inquietud y misterio sin resolver. Nos dimos cuenta de que algunas cosas en este mundo están más allá de nuestra comprensión y que hay lugares que tienen una historia oscura y perturbadora. Pasaron los años y seguimos recordando nuestra experiencia en la mansión abandonada. Lisa se recuperó completamente de las marcas en su brazo, pero aún llevaba consigo el recuerdo de aquella noche. Decidimos no hablar de ello con nadie más, ya que sabíamos que la mayoría de las personas no creerían nuestra historia. Sin embargo, un día recibimos un mensaje de un investigador paranormal reconocido que había oído hablar de nuestras experiencias en la mansión. Nos pidió que compartiéramos nuestra historia en su programa de televisión sobre fenómenos paranormales. Al principio estábamos indecisos, pero finalmente aceptamos, sintiendo que era una oportunidad para compartir nuestra historia y quizás obtener algunas respuestas. El programa se emitió en televisión nacional y nuestra historia trajo mucha atención. Recibimos mensajes de otras personas que habían tenido experiencias similares en la misma mansión y en otros lugares supuestamente embrujados. Algunos nos dieron pistas sobre la historia oscura de la mansión y sus antiguos propietarios, pero nada podía ser verificado con certeza. A medida que nuestra historia se volvió más conocida, algunos escépticos intentaron desacreditarla, argumentando que todo era un engaño o una invención. Sin embargo, nosotros sabíamos la verdad de lo que habíamos vivido, y nuestra convicción se mantuvo firme. Pasaron los años y la mansión abandonada siguió siendo objeto de especulación y leyendas urbanas. Algunos aventurados intentaron investigarla por su cuenta, pero muchos regresaron con relatos similares de eventos paranormales y experiencias aterradoras. Hasta el día de hoy, la mansión abandonada sigue siendo un misterio sin resolver. Aunque nunca pudimos descubrir la verdad detrás de los fenómenos paranormales que experimentamos allí, la experiencia nos cambió para siempre. Aprendimos que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas fácilmente, y que a veces es mejor dejar algunos misterios sin resolver. Y así concluye nuestra historia, una historia de intriga, misterio y fenómenos paranormales en una mansión abandonada. ¿Qué habrá sido de aquel lugar desde entonces? ¿Seguirá siendo un punto de interés para los aficionados a lo paranormal? ¿O será solo una leyenda urbana más en la vasta historia de lo inexplicable? Solo el tiempo lo dirá.